Hola, humano, bienvenido a un vídeo de Marginal Media. Hoy quiero que charlemos un rato, que hablemos sobre la ignorancia, la manipulación y la mentira. Os recomiendo verlo hasta el final, y si por algún motivo no podéis verlo, siempre podéis escucharlo como si fuese un podcast. Todo el equipo de Marginal Media no comprende el grado de idiotez al que está llegando la humanidad en pleno 2025. En una era donde tenemos acceso a cantidades inimaginables de información al alcance de un par de clics, parece que estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Cada año se priorizan los bulos, la desinformación y las opiniones de ignorantes y mentirosos. Memes, titulares sensacionalistas, vídeos malintencionados. Todo esto circula más rápido que cualquier investigación seria, artículo o libro de historia. La velocidad con la que se difunden estas mentiras es alarmante. Personalmente, me preocupa mucho ver cómo algunos no son capaces de razonar ni reflexionar sobre la información que consumen. Luego terminan repitiendo esas mentiras como loras mojadas, haciendo los bulos de un tamaño gigante. En muchos de nuestros vídeos hemos recibido ataques y comentarios llenos de fake news, que si somos comunistas o fascistas, que los incendios en Australia fueron provocados por pirómanos pagados por ONG, que si el mayor genocidio de la historia fue mentira y es un invento judío para controlar el mundo. En fin, un cúmulo de chorradas para volver loco a cualquiera. No importa que ese conflicto sea el más documentado de la historia de la humanidad, que existan vídeos, fotos, documentos, libros, autobiografías, investigaciones, registros físicos y estructurales, además de millones de testimonios de personas de todo el mundo. No, para un par de bobos todo es un invento pagado por George Soros y el progresismo internacional. ¿Con qué objetivo? Ni idea, seguramente para trolear personas. Y así nos encontramos con un montón de historias y comentarios que, siendo sinceros, nos hacen perder un poco la fe en la humanidad. El último espectáculo lo protagonizan organizaciones y partidos políticos de ultraderecha que, para que no se les relacione con el nazismo, ahora dicen que aquel movimiento político era dizque socialista y comunista. El señor Elon Musk, alabado por muchos como un dios humanado, replica exactamente lo mismo que estos partidos. Obviamente es ridículo, pero hay personas que se tragan esa mentira gigantesca con patatas y mayonesa. El objetivo es desligarse de ese oscuro partido para ganar votos y presencia política. Y bueno, desligarse no está mal. Dudo que esos partidos quieran montarse en el poder para crear un exterminio. Pero, por supuesto, no son las formas. No cuando se están cagando en la memoria de millones de víctimas. No cuando deforman la historia de uno de los episodios más atroces del mundo. Una de esas voces falaces es la de la ultraderechista Alice Weidel, candidata a canciller por el partido Alternative für Deutschland. El pasado 9 de enero, en conversación con Elon Musk, sostuvo la misma tesis. Según sus palabras, Hitler no era de derechas, sino todo lo contrario, socialista y comunista. Declaraciones a las que Musk le siguió el juego. Por supuesto, ellos saben que no es así. No son una bola de idiotas como los que los siguen. Ellos lanzan esa burda y gigantesca mentira porque les beneficiará en las elecciones y les hará ganar una horda de fanáticos que realmente se creen semejante despropósito. Así que aquí estamos, en pleno 2025, teniendo que explicar cosas que ya estaban más que claras hace décadas. No solo es triste y decepcionante, también peligroso, porque la ignorancia es el terreno más fértil para los extremismos. Ignorancia y mentira que, por cierto, montaron a un loco genocida como canciller de Alemania en enero de 1933. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán fue un movimiento político autoritario, ultranacionalista, racista y de extrema derecha. Esto no es una opinión, es un hecho documentado por historiadores, investigadores y politólogos. Ahora bien, ¿por qué tenía la palabra socialista en su nombre? No era porque fuesen socialistas de izquierdas, era una estrategia para atraer a las clases trabajadoras y competir con los partidos comunistas y socialistas reales de la época. Don Bigotes mismo lo dejó claro en varias ocasiones. Despreciaba el socialismo y el comunismo, y su objetivo principal era destruirlos.
Para que os hagáis una idea, durante la época de la República de Weimar, en los años 20 y principios de los 30, Alemania estaba en crisis, hiperinflación, desempleo, pobreza. La gente buscaba desesperadamente una solución, así que surgieron partidos de todo tipo: comunistas, socialistas, liberales, conservadores y, por supuesto, los nazis. El nombre nacionalsocialista era un truco de marketing político. Usaron esa palabra en el nombre del partido para captar votantes que no se identificaban con los partidos comunistas, pero que sí estaban descontentos con la situación económica. Así que en su nombre diga nacional y socialista, no los hace de izquierda. Así como el repollo no es dos veces pollo, ni los osos hormigueros son realmente osos, la República Popular Democrática de Corea realmente democrática, ni el gato hidráulico maulla ni araña muebles. Ahora bien, ¿qué hizo el partido genocida cuando llegó al poder? ¿Repartió los medios de producción entre los trabajadores? ¿Estableció una economía comunista? ¿Socializó las tierras y las industrias? No. Lo que hicieron fue todo lo contrario: consolidar un modelo capitalista autoritario, donde las grandes empresas y los industriales tenían un papel clave en el desarrollo del país. Empresas como Krupp, IG Farben o Volkswagen se beneficiaron enormemente del régimen, ya sea mediante contratos estatales, trabajo forzado o ambas cosas. ¿Eso os suena a comunismo o socialismo? A nosotros, desde luego, no. En el libro autobiográfico del dictador, escrito en 1924, menciona en numerosas ocasiones su desprecio hacia el comunismo. En el capítulo sobre su experiencia en Viena, afirma: en aquella época abrí los ojos ante dos peligros que antes apenas conocía de nombre: el marxismo y el judaísmo. Albert Speer, ministro de Armamento y Producción de Guerra y amigo personal del dictador, afirmó en sus memorias escritas en 1969: nos había convencido de que debíamos desterrar el peligro del comunismo. En un texto del genocida de Hans Frank del año 1943, cuyo título deliberadamente omitiré, increpa a los judíos acusándolos de ser comunistas y bolcheviques. Este escrito puede consultarse en la página web de la Universidad de Colonia, donde está escaneado para quienes crean que es un invento de los progresistas del siglo XXI. Asimismo, en un libro del demente de Himmler, publicado en 1931, también se arremete contra los comunistas. En febrero de 1933, Don Bigotes pronunció un discurso junto a su ministro de propaganda en el Sportpalast de Berlín. En aquel evento, las pancartas proclamaban: Macht Deutschland Marxismus frei. Der Marxismus muss sterben, damit die Nation wieder auferstehe. En castellano: liberemos a Alemania del marxismo. El marxismo debe morir para que la nación pueda resurgir. Vídeos documentales de ese día están disponibles en internet para quienes quieran pruebas visuales. En uno de esos vídeos, alrededor del minuto 49, se escucha al dictador decir: nunca me desviaré de la tarea de erradicar el marxismo y sus efectos secundarios en Alemania. 10 años después, en 1943, Goebbels conmemoró ese discurso con otro en el que nuevamente despotricó contra el comunismo. Ese vídeo también puede encontrarse en línea. Cuando Don Bigotes ya era canciller, el siguiente paso para consolidar su poder supremo fue eliminar a los políticos de izquierda del Parlamento. Usó el incendio del Reichstag de febrero de 1933 como pretexto para acusar a los comunistas de conspirar contra el gobierno. Marinus van der Lubbe, un joven comunista neerlandés de 24 años, fue el chivo expiatorio. Aunque no se ha confirmado su culpabilidad, es probable que no tuviera relación alguna con el incendio. Fue acusado, torturado y ejecutado. Con este pretexto, el régimen promulgó el decreto del incendio del Reichstag, que suspendía temporalmente derechos ciudadanos bajo un supuesto estado de emergencia, y posteriormente se aprobó la ley habilitante, que otorgó al bigotón poderes absolutos para legislar sin intervención parlamentaria. Esto permitió perseguir, arrestar y enviar a campos de concentración a dirigentes comunistas. Esta historia está detalladamente narrada por William Shirer en su libro The Rise and Fall, publicado en octubre de 1960.
El 2 de mayo de 1933, el régimen disolvió los sindicatos y envió a algunos de sus líderes a campos de trabajo y posterior exterminio. En su lugar se creó el Frente Alemán del Trabajo, una organización sindical afín al partido que tenía de todo menos ideología de izquierda. Su propósito era organizar actividades culturales y deportivas, además de adoctrinar ideológicamente a los trabajadores con la propaganda del partido. 8 días después confiscaron las propiedades del Partido Socialdemócrata y cerraron periódicos de izquierda, incluido el magazine Die Weltbühne, presidido por Karl von Ossietzky, futuro Premio Nobel de la Paz. En noviembre de 1936, Alemania firmó junto al Imperio de Japón el Pacto Anticomintern, un acuerdo en el que ambas naciones se comprometieron a tomar todas las medidas necesarias para protegerse de la amenaza comunista. En 1941, el tratado fue ampliado, incluyendo a países como Italia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Manchukuo y el gobierno de Nankín. Incluso hubo intenciones de adhesión por parte de Uruguay y Brasil en 1936 y 1937. En el caso de España, se unió completamente al pacto en abril de 1939, tras la rendición del ejército republicano durante la Guerra Civil Española. Cabe recordar que los republicanos fueron apoyados por la Unión Soviética en su lucha contra el bando sublevado, liderado por Franco y apoyado por los alemanes y los italianos. Si Bigotes hubiese sido comunista, jamás habría respaldado a Franco. El Avalon Project recopila millones de documentos relacionados con la historia, la política, el derecho y la diplomacia internacional. Entre ellos, como en muchas otras páginas web y recursos de universidades, se encuentran las transcripciones de los juicios de Nuremberg. En una de sus secciones pueden leerse las declaraciones de Göring del 14 de marzo de 1946. En ellas afirmó que en 1936 discutió con el dictador su apoyo a Franco en la lucha contra el comunismo. Este respaldo tenía motivos tanto económicos como políticos y además se utilizó para aprobar la recién creada Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana de entonces. Y como este, existen innumerables ejemplos que documentan el tema. Así que, si alguien os dice que el partido genocida era de izquierdas, podéis estar seguros de que está mintiendo o no tiene ni idea de historia. Entiendo que los partidos de ultraderecha intenten desvincularse de ciertas ideologías o personajes históricos. Dudo que Vox, Alternative für Deutschland o Rassemblement National en Francia realmente admiren al criminal del bigote. Solo creo que alguien con la cabeza muy tostada o con el cerebro muy lavado podría creer algo así. Pero lo que resulta inaceptable es que intenten negar una verdad histórica con conceptos como el revisionismo. Basta ya de cuentos absurdos. La humanidad enfrenta problemas mucho más graves que perder el tiempo creyendo en las mentiras de Elon Musk o en las narrativas manipuladoras de ciertos partidos de ultraderecha. Hay personas y colectivos que no dudan en inventar toda clase de mentiras para alcanzar sus intereses, incluso si para lograrlo tienen que poner en juego la estabilidad financiera, física y emocional de otros. Manipular, dividir y confundir es su estrategia, y su éxito depende de que la gente sea ignorante, dócil y fácil de manejar. Por favor, no entregue los hilos de su vida a quienes no dudan en usarlo como herramienta para sus intereses. Hasta la próxima. La paz